El Señor les bendiga. A continuación, un lindo y precioso testimonio. Mi hermanita, 3 meses antes de la restauración, dice que decretaba la palabra y decretaba la palabra con mucha fe. Eso me lo contó ella a mí antes de mandar el audio. 3 meses antes de la restauración, con mucha fe, decretó la palabra. Mi hermanita, esto no significa que si usted decreta la palabra con mucha fe, a los 3 meses usted va a mirar el resultado. Pueda que lo mire a la semana o al mes, o pueda que sea más allá de 3 meses. Solamente el Señor lo sabe. También nuestra hermanita nos comenta que cuando ella comenzó el ayuno de Esther, en ese primer día de ayuno, el esposo de ella se comunica con ella. Ella pensó que era el enemigo el que estaba ahí tratando de estorbarle el ayuno, pero no era el enemigo, era el Señor obrando, era el Señor contestando ya esa oración. El Señor miró la humillación de la hermanita y en qué tipo de ayuno estaba entrando, y ya el Señor en el primer día le concedió ese milagro de que el esposo comenzara a comunicarse con ella. Mi hermana, esto no significa que cuando usted haga el ayuno de Esther, si no lo ha hecho, que va a ser igual, o que al segundo día su esposo se va a comunicar. Pueda que pase el ayuno de Esther y no haya ningún tipo de comunicación. Y pueda que al mes usted vea su milagro, a los 15 días, a los 2 meses. Mi hermana, solamente el Señor lo sabe, mi hermanita. Y si usted ya hizo el ayuno de Esther y han pasado los meses y todavía no ha visto respuesta del Señor, mi hermana, no significa que no va a haber respuesta. Claro que va a haber respuesta. Pero también tiene que evaluar qué cosas, mi hermanita, no está haciendo bien o qué cosas todavía no ha comenzado a hacer. Tenemos que seguir todo el consejo de la palabra del Señor, mi hermana, para que realmente miremos los resultados. Pero de que el ayuno de Esther tiene un gran poder, bueno, el poder lo tiene el Señor, ¿verdad? Que utiliza el ayuno, que es así. Hay un gran poder en el ayuno de Esther, en ese tipo de entrega, en esa profundidad de entrega, mi hermanita. Y es importante, mi hermanita, que usted lo pueda hacer, que usted pueda hacer el ayuno de Esther, pero no lo haga por su propia cuenta, mi hermana. Mi hermanita no, ella lo hizo con todo el grupo, con todo el ministerio. Fue un ayuno que se programó, fue un ayuno en el que se oró por restauración y un ayuno en el que el Señor respondió, mi hermana. Así que no lo haga por su propia cuenta. Si usted ya hizo el ayuno de Esther y lo hizo por su propia cuenta, le aconsejo que lo vuelva a hacer. Deje pasar algunos meses y vuélvalo a hacer. Pero espere, mi hermanita, que se haga, que se haga, mi hermanita. Porque se hace una oración especial por ese ayuno, para que el Señor responda a las oraciones que se van a presentar. Por lo mismo, mi hermanita, no lo haga por su propia cuenta. Antes del ayuno de Esther va a haber un ayuno de 7 días. De 7 días, 7 medios días. Son 7 días, pero se va a entregar el ayuno al mediodía y se va a tomar aceite de oliva también, pero yo voy a dar todas las indicaciones para que usted lo pueda hacer. Amén. Recuerde que el ayuno de Esther fue un ayuno que se hizo para cancelar un decreto de muerte. Había un decreto de muerte en contra del pueblo judío. Así como también el enemigo lanza decretos de muerte contra los matrimonios. Y este ayuno es muy bueno, muy poderoso para anular decretos de muerte. Porque al final no fueron los judíos los que murieron, sino que fue Amán, el que había ideado este plan satánico para arrasar con el pueblo de Dios. Hay que luchar por los matrimonios, mis hermanas. Hay que luchar con todo, por los matrimonios. Porque cuando usted no se para en la brecha, en efecto, el matrimonio puede llegar a morir y no levantarse de ahí. Por lo mismo, hay que luchar, hay que pararse en la brecha, no hay que desmayar. El Señor les bendiga. Bendiciones, Pastor Héctor. Dios me lo bendiga. Dios sea guardándomelo, ayudándomelo y dándomele cada día más y más de esa sabiduría que Él ha puesto en usted para ayudarnos a todas estas mujeres que hemos estado y hemos
pasado este desierto y a las que están pasando y a las que están entrando por este desierto, que es el proceso de restauración personal y matrimonial. Saludo también para las hermanas del grupo Jael, que sé que pronto estarán escuchando mi testimonio. Pastor, quiero contarle que Dios hizo de lo imposible, lo hizo posible. Mi nombre es Viviana. Hace aproximadamente 2 años y medio, o bueno, para ser más exactos, el 15 de septiembre del 2022, me di cuenta que había entrado en un desierto, porque fue el día en que mi esposo sacó la ropa y me dijo que hasta ese día vivía conmigo y que no quería pues ya estar más conmigo y se fue. Fue un momento muy triste, muy duro, muy devastador, tanto para mí como para mis hijitos. Las cosas estuvieron tan fuertes, hermano. El corazón de mi esposo estuvo tan endurecido que él lo único que me decía era que quería que le diera el divorcio. Nombró a una abogada oficialmente, le dio el poder, le otorgó el poder para que ella se encargara de diligenciar todo el proceso. Y me decía a mí con unos ojos llenos de odio que lo único que él quería era el divorcio, esas palabras. Yo comencé en una búsqueda muy intensa de Dios, de conocer a Dios, de pedir la ayuda y el favor de Dios, de enamorarme de Dios. Y en una ocasión que él llegó, le dije que mi abogado que yo presentaba era el Señor Jesucristo, porque él me decía que todo yo me entendiera con la abogada de él. ¿Sí? Él no quería que yo le llamara, que le dijera nada, sino que todo fuera directamente con la abogada de él. Y la abogada de él me llamaba, hermanas, pero yo no le contesté a esa señora, yo solamente me arrodillaba y le decía al Señor Jesús que él era mi abogado y que él defendiera mi causa, que él defendiera mi pleito. Entonces, en una ocasión que mi esposo me decía esas palabras, que me entendiera con mi abogada, yo le dije que yo le presentaba a mi abogado, que yo también había puesto abogado y que era el Señor Jesucristo y que se entendiera esa abogada con mi abogado. ¿Sí? Le dije que esa abogada a mí tampoco me llamara, sino que esa abogada se entendiera con mi abogado. Entonces, como mi esposo miró que yo no accedí fácilmente a lo del divorcio, entonces él decidió que me iba a quitar toda la ayuda económica, toda la provisión. Él era el encargado de todo, absolutamente todo en el hogar, y yo pagábamos un arrendo muy costoso y él no me volvió a dar para la manutención de los niños ni de los gastos del hogar durante aproximadamente un mes larguito, si no recuerdo mal, un mes larguito, hermanas, y yo me aferraba a que el Señor era mi proveedor, a que el Señor era mi sustentador, y así fuera. El Señor nunca, nunca me dejó pasar hambre a mí, a mis hijos, y le oraba para que el Señor fuera el que pusiera el sentir en mi esposo de responder, o que el Señor Jesucristo fuera el que me proveyera, y así fue como mi esposo, como al mes y medio, nuevamente volvió a responder por todo. Él se encargó de pagar todo, y más adelante, hermanas, yo me di cuenta de que nada de lo que él había hecho con esa abogada, por la misma boca de él, nada de eso le había funcionado, nada de eso salió adelante, nada, nada, absolutamente nada. Y yo solamente le daba la honra y la gloria a Dios, que fue el que no permitió que nada de lo que el enemigo le había puesto en la mente a mi esposo para anular o para cancelar nuestro matrimonio, no se le dio nada. Yo alcancé en una ocasión a mirar ese papel del poder y lo leí, donde mi esposo le firmaba, concediéndole el poder a esa abogada para que ella hiciera toda la tramitología del divorcio. Pero, hermanas, como les testifico, nada de eso funcionó. Mi esposo iba a casa a mirar los niños y solamente pues era el trato de como padres de los niños, ¿no? Él siguió proveyendo las cosas, no en abundancia, pero sí daba pues como lo necesario, o a ras, para que me entiendan, a ras. Porque también les cuento, hermanas, que en esos días que él decía que no me iba a pasar para los niños, me decía pues que lo demandara, que fuera y le pusiera la ley para que lo obligaran, y yo le dije que no, que yo no le iba a poner ninguna ley, que al único que yo le iba a presentar todo eso era a mi abogado, y que era el Señor Jesús. Bueno, mis hermanas, ya más adelante,
eh, el Señor comenzó a tocar el corazón de mi esposo para una construcción que nosotros estábamos haciendo y que él me decía, hermanas, que lo único que él quería era vender todos nuestros bienes, repartir y cada uno siguiera su vida hacia adelante. Y yo no hacía sino orar y poner las cargas en manos de Dios. Y un terreno que nosotros teníamos, que de todos los que nosotros teníamos, ese terreno yo le decía al Señor que quería que Él concediera ahí fuera construida nuestra casa. Y hermanas, para la gloria de Dios también testifico que fue el Señor el que le puso el sentir a mi esposo por medio del clamor y la oración, de que él un día me llamara y me dijera, después de que lo único que decía era que iba a vender y que iba a vender y a repartir, que si yo me venía para esa ciudad donde estaba el terreno, él iba a empezar a hacer la construcción. Y como yo le contaba en unos audios eh, a mi pastor Héctor, que ese terreno se empezó a construir como milagro también de Dios, porque usted mirar el corazón de este hombre totalmente endurecido, que lo único que quería era vender y separar bienes y divorciarse y no quería saber nada, nada, nada que de volver a casa, nada, hermana. Y para la gloria de Dios, ese terreno no está todo construido, pero sí ya va en la cuarta plancha, o sea, 4 pisos, y él ahí me construyó un apartamento totalmente enchapado, totalmente adecuado, con baños privados en la pieza personal para mí, para mis hijos. Y ahí yo viví el año pasado, más de un año, hasta, hasta hace, desde diciembre, hermanas. Bueno, en este camino, en este caminar, en este proceso, yo conocí del grupo Jael. Al comienzo yo no estuve como muy metida en los decretos y eso, pero ya en septiembre del año pasado yo comencé a estar más constante, más haciendo los decretos. Yo comencé a hacer el decreto del cerco de espinos, comencé a hacer el decreto de que la sueñe, la piense. Comencé a hacer el decreto cuando hicieron el de la maldición de Jotán, el de que llega a la puerta y toca, el que el Señor le envíe personas para que les hablen, para que los concienticen, para que los evangelicen. Y hermanas, mucho de esos decretos yo los vi como el Señor respondió a esas oraciones, a esos decretos. Me cuenta mi esposo porque en diciembre, a mitad de diciembre del año pasado que empezamos el ayuno de Esther, desde el primer día del ayuno, hermanas, él comenzó a llamarme. Nosotros sí teníamos comunicación por lo de la construcción, pero era una comunicación muy limitada y muy a lo que específicamente él necesitaba decirme y ya. Y llamaba era solamente también para comunicarse con nuestros hijos. Pero el, el 15 de diciembre, como el 15 a mitad de diciembre, 17, no recuerdo muy bien la fecha, que empezamos el ayuno de Esther, eh, el primer día él me llamó y comenzó a decirme que necesitaba que yo me fuera para allá donde él estaba, que, que por favor me fuera, y yo dije, no, esto no es como parte de Dios, el enemigo juró para interrumpir mi ayuno. El segundo día volvió y me llamó, entonces yo ya decidí que iba a ir a la ciudad donde él estaba, que las ciudades eran cerca, y me iba a ir con mis hijos porque él los quería mirar, pero que yo iba a continuar mi ayuno. Y así yo viajé a la ciudad donde él estaba, y yo continué mi ayuno hasta el día domingo, que fuimos a la escuela dominical con nuestros hijos, con él. Al mediodía que terminó la escuela dominical, él me dijo que saliéramos con los niños a pasear, y yo le dije que no porque yo estaba en el ayuno. Bueno, tipo 5 de la tarde, que él fue a recogerme de la iglesia donde yo estaba, pero yo continuaba en el ayuno. Él ya, antes de bajarnos del carro, él me dice que él quiere que yo me vaya del todo para la ciudad donde estábamos, pues, donde él estaba viviendo, para que a ver si podíamos intentar las cosas, a ver si ya estando allá, que estuviéramos con los niños, donde él pudiera también estar con los niños, con nosotros, todos juntos,
pero yo no lo miraba a él al 100% convencido. Entonces, hermanas, yo apliqué lo del rechazo. Yo le dije, no, así como vos me decís las cosas, todavía yo no acepto eso así. Bueno, entonces yo terminé mi ayuno ese domingo a la medianoche y estuvimos 15 días ahí acompañándolo a él. A la parte de adelante tenía la empresa y a la parte de atrás como un medio apartamento, entonces yo dormía aparte con mis hijos y ya para el 31 de diciembre de este año pasado yo me venía pues para pasar fiestas nuevamente a mi ciudad con mi familia que habían venido de otras ciudades y él no se quiso quedar allá sino que se vino con nosotros. Él se vino con nosotros y yo lo miraba como con esas intenciones de arreglar las cosas. Inclusive le dijo ahí a mis familiares ese 31 que pues que él quería arreglar, pero que yo era la que no quería acceder a arreglar las cosas. Bueno, entonces ya nos despedimos esa tarde de la familia y nos vinimos pues a organizar para irnos al culto del 31 de la medianoche, y cuando yo ya estaba lista con mi niña y con mis niños y él también se arregló para irnos, entonces él me llamó a la sala y me dice que él quería hablar conmigo. Y ahí él me dice a mí que le perdone, que él me pide perdón por todo lo malo que él me ha hecho y que él quiere pues que estemos juntos como familia y hermanas. Yo ahí en ese momento le dije que sí, que Dios me había dado la capacidad de perdonarle a él y que yo lo perdonaba, pero pues que de estar juntos como tal era más bien como poco a poco le di a entender, ¿no? Que no de una vez, y entonces él como que se entristeció porque él pensó que ya de una vez yo pues iba a acceder a que todo no había, como que no ha pasado nada, ¿no? Entonces él se le llorosearon los ojos y me pidió un abrazo y me abrazó muy fuerte y me besó así en mi mejilla, y bueno, nos fuimos al culto y allá pues esa noche había Santa Cena y bueno, él cuando fue la hora de la Santa Cena, él más bien se arrodilló y pues no participó, ¿no? Y pues estuvimos ahí en familia y ya comenzó este año en enero y él insistiendo, insistiendo. Entonces, pues yo la verdad no estaba muy convencida, siempre estaba como aplicando lo del rechazo. Eh, ya para, para finales de febrero, ya yo tenía que tomar la decisión porque él quiso nuevamente como endurecerse un poco porque miraba que yo no accedía. Entonces, como él siempre ha sido el que ha sido el proveedor del hogar, entonces me dijo pues que si yo no me iba, entonces que yo mirara cómo me las arreglaba este año para el estudio, para todo lo de los niños, ¿no? Y pues hermanas, la verdad es que hasta ahí yo no me había dado cuenta, pero en los decretos que hacemos de lo de que los lleve al desierto, que la economía se les cierre, hermanas, eso había sido una realidad. Mi esposo para noviembre, sí, él dice que por donde él intentaba y las cosas no se le daban, no se le daban. Y entonces como él le pagaba cierta cantidad de dinero a la mujer extraña, que era la que trabajaba con él, ese fue uno de los motivos que se alejó ella de él, porque él ya no le podía cancelar esas sumas de dinero por el trabajo que ella hacía, ¿no? Entonces, hermana, el cerco de espinas es una oración muy efectiva, es una oración donde el Señor responde, porque ya más adelante, que yo ya estoy acá con mi esposo en restauración, restaurados, es que él me cuenta, ¿no? Que él hizo un crédito de una cantidad de plata, como unos 7 millones, y para invertir en publicidad en una cosa y en otra, y nada, hermana, nada, por ningún lado podía recoger el economía. Toda la economía estaba muy, muy escasa. Entonces, el Señor sí los cerca, hermana, sí los lleva también a esos desiertos a ellos. Entonces, pastor, solo le cuento que la oración del cerco de espinas, sí los maridos la viven cuando nosotros la declaramos, la decretamos con fe. Y nosotros muchas veces no vemos nada, no sabemos nada acá al otro lado, pero Dios sí está obrando. Bueno, mis hermanas, entonces ya para febrero, por mis hijos y por todo, yo dije, bueno, voy a acceder, y nos fuimos, pero me llevé solamente mi ropa y mis cosas más
necesarias y matriculamos los niños allá donde él estaba y comenzamos y bueno, él ahí ya hubieron como unas cositas que a mí no me gustaron en el camino. Yo no accedía todavía a estar íntimamente con él porque yo quería pues como mirar que él estuviera al 100%, ¿no? Entonces, mis amados hermanas, Pastor Héctor, eh, ya para febrero, por ahí trató como de volver a reaparecer la mujer extraña, pero toda la gloria sea para Dios, hermanos. Esa oración que yo le digo también, donde decimos que el Señor envíe una persona, envíe algún pastor, alguna persona que le hable, que lo haga caer en cuenta, que le muestre su pecado. Había un pastor que el Señor había enviado también y que lo estaba, yo no sabía, aconsejando a mi esposo dónde está su esposa, dónde están sus hijos, que lo que, o sea, Dios sí estaba enviando ángeles y personas para que le hablaran a mi esposo. Entonces ese pastor que el Señor había puesto, que mandaba para que aconsejara a mi esposo, que era conocido de nosotros desde que estábamos solteros, ese pastor le aconsejó a él mucho, mucho, de parte de Dios, enviado de parte de Dios. Entonces ya mi esposo, eh, el enemigo quiso por ahí como reaparecer en febrero y entonces ya después mi esposo yo lo miré más firme, él ya como estábamos todos juntos ahí en casa, por las mañanas se levantaba, me abrazaba, me cargaba, me decía que yo era su esposa, que Dios nos iba a ayudar. Bueno, hermana, comencé a mirar un hombre nuevamente cariñoso, apegado y ya como a comienzos de marzo, sí, esto volvimos a estar como pareja, como familia y ya decidimos llevarnos todo el trasteo allá donde está él. Me consiguió una empleada, una hermana que nos ayuda en la casa y ya hemos comenzado a viajar juntos. En una ocasión, pues nosotros vamos a la iglesia, al culto, ¿no? Y en los cultos el Señor nos hablaba enseñanzas de familia, enseñanzas de pareja. Yo decía, wow, Señor, pero tú nos tienes, mejor dicho, por cada lado que vamos, ahí está tu palabra, Señor, tanto para mi esposo como para mí. Y en una ocasión, hermana, él me toma de la mano y me lleva hasta el altar, en una enseñanza, en una prédica que dieron, donde hablaban de cómo Sansón había perdido toda la bendición de Dios por una mujer, ¿no? Y no esa palabra, mejor dicho, yo cuando lo miré, él me toma la mano, me lleva al altar y lloraba y orábamos y me abrazaba, hermanas. Entonces Dios ha hecho la obra, Dios ha hecho de lo imposible posible. Y yo las animo a que sigan luchando por sus hogares, por sus esposos, y nosotros no debemos enfocarnos, hermanitas, cuando nuestros esposos nos miran con desprecio, cuando nos hablan del divorcio, hermana, porque están totalmente cegados, mejor dicho, como yo escuché en una vez, están como en un secuestro espiritual. Yo le doy muchas gracias primeramente al Señor Jesucristo y al pastor Héctor, que ha sido de muchísima bendición para que hoy en día mi hogar esté restaurado. He aprendido cómo orar, aprende uno cómo que verdaderamente debe clamar al Señor, cómo declarar la palabra, cómo decretarla y servirle al Señor, hermanas, es lo más bonito también, en lo que ustedes puedan. Entonces, pastor, le agradezco mucho primeramente al Señor Jesús. Gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo, que es el que nos guía, el que nos muestra el camino. Y hermanas, pastor, deseándoles muchas bendiciones a ustedes. Ya yo puedo decir, declarar la victoria desde la victoria de nuestro Señor Jesús, que hecho está. Mi matrimonio ha sido restaurado para la honra y gloria del Señor. Por ahí la mujer extraña ha querido eh, salir con cosas en las redes, hermana, pero ya el Señor Jesucristo ha hecho la obra en mi hogar. Entonces, mis amadas, mi esposo, él quiere ahorita que yo lo acompañe para donde él va. Él me dice que me quiere comprar zapatos, que escoja zapatos, que escoja, que me quiere dar las cosas, o sea, se le mira el cambio y las ganas
del estar en nuestro hogar. Hace como el sábado creo que viajó, hoy viernes, sábado, viajó para la ciudad de Bogotá y ya él se puso su argolla, ya oró con mis hijos, le pidió perdón a mis niños. Bueno, ha sido un proceso, ¿no? Pero yo puedo decir que del ayuno de Esther de diciembre para acá, ahí el Señor tocó la vida de mi esposo y de ahí para acá, hermano, ha sido un proceso, pero cada día vamos de aumento en aumento como la luz de la aurora, así dice la palabra. Hermanos, hermanas, les animo, porque yo sé que en este grupo no solamente hay mujeres, sigan declarando la palabra, sigan decretando la palabra y aferrémonos a las promesas de Dios. Y gracias, vuelvo y digo a Dios y a nuestro pastor Héctor, que es un siervo y el entendimiento para ayudar muchos hogares y muchas familias. Que Dios me los bendiga a todos. Pastor, muchas gracias. Mil bendiciones para todos.